Hola, buen día. Mi nombre es Miguel Guerrero y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente interesa, que es el paisaje. Vamos a hablar de los diferentes tipos de paisajes, de los diferentes nombres o estilos. Y para ello vamos a iniciar pues mostrando algo. Y vamos a iniciar acostumbrábamos cuando nos íbamos de viaje, pues desde luego trabajando por los diferentes departamentos de nuestro país, llevando arte y cultura, organizando museos, organizando casas de la cultura, dictando cursos, bueno, no solamente de dibujo y pintura, porque nuestra organización tenemos diferentes áreas: dibujo, pintura, escultura, música, danzas y teatro, y en eso nos hemos desenvuelto a través de algunos años. Bueno, el paisaje, pues como su nombre lo dice, es una extensión de tierra que a través de los años, de los muchos años y de los siglos, los artistas y los pintores lo han practicado, sea en tela, en madera, en muro, en metal, en el piso, en las rocas, en lo que sea. Entonces, hoy vamos a tratar ese tema, que es de bastante importancia, estoy plenamente seguro. Este nombre de paisaje proviene del francés, a ver, lo escribo, para no darle, bueno, me toca siempre darle la espalda. Lo voy a encerrar ahí. Paisaje, diríamos nosotros. Y esto se deriva de país de esta manera. País quiere decir territorio rural, o país quiere decir eso que he escrito ahí. Aunque este nombre de paisaje es bastante extenso, podemos clasificarlo como paisaje montañoso, paisaje de sabana, paisaje rural, paisaje natural, paisaje cultural, paisaje marino, bueno, y ahí en adelante. Y dentro de esos mismos hay otras ramificaciones. Eso lo vamos a ver en un momento. Debo decir que para pintar paisaje están los bastidores de su tamaño apropiado. No es lo mismo pintar en un bastidor para paisaje que el bastidor para bodegón o para una panorámica, una marina. Claro, para eso existen modelos y tamaños universales, que también hablaremos en otro video de eso. Pero claro, no es camisa de fuerza, no quiere decir que necesariamente tiene que ser. Si usted va a hacer un cuadro para su casa, para algún amigo allí, bueno, pues no importa, usted lo puede hacer en cualquier tamaño, en el que usted desee. Pero si ya va a ser para una exposición, para algo ya más serio, tiene que ceñirse por esas medidas o tamaños universales. La composición en una obra de arte pues es igual al paisaje, al bodegón, al rostro, a lo que sea. Habrá la composición, siempre estará allí presente, los puntos de fuga, la línea de horizonte, la línea de tierra y todas estas cosas de las que hemos venido hablando. No se pueden pasar por alto. Es decir, lo que se busca aquí es utilizar todas estas herramientas para que este cuadro sea atractivo, para que la persona se quede allí, no solamente una vez, sino varias, observando, mirando cómo hizo esto el pintor, cómo colocó esto allí. Eso es lo interesante.
Y esto hace más fácil, la lectura de la obra se hace más fácil. No debemos pasar por alto ni olvidar que para que el cuadro no sea tan confuso y no produzca estrés, ya lo dije en un video anterior, no hay que colocar tantos detalles, no, coloque los que usted quiere resaltar, de pronto un detalle de importancia, y de pronto atrás otros dos sin tanta importancia como para que le den fuerza al primero. Claro, en la naturaleza, es decir, no podemos tampoco olvidar que hay partes geométricas y matemáticas que tampoco las debemos pasar por alto. Y esto seguramente que nos conducirán a un buen trabajo. Sí, a un buen trabajo que lógicamente redunda en que el cuadro sea admirado, como ya lo vengo diciendo. Y estoy hablando para esto, cuando hablo de las reglas de composición y la perspectiva. La perspectiva, que tenemos que dedicarle a eso un capítulo, y yo pienso que varios capítulos. De pronto, por ejemplo, este capítulo de hoy lo vamos a dividir en dos, porque tenemos harta tela de donde cortar, entonces para que no ponernos a correr, no tenemos afán. Entonces, la arquitectura inclusive tiene que ver mucho con esto que estoy hablando, de la perspectiva. Para ellos es básica. Claro, para nosotros como artistas también. Decía hace un rato que esto del paisaje lo clasifica, o se clasifica en varias, digamos que áreas. Y como estamos hablando de paisaje, pues aprovecho y les voy mostrando algunos de ellos. Esta es una región aquí de Santander, Colombia, que es el cañón del Chicamocha. Pues va bajando uno el río. Luego esta es una calle del municipio de Aratoca. Y esta es la entrada al municipio de Cepita, de pasados momentos muy agradables. Y esta es una calle de Cepita. Este es Umpalá. Este es Jordán Sube. Esta es una panorámica de un sector aquí de Ruitoque. Este es Tres Esquinas, en Ruitoque también. Esto es cerca de Cimitarra, aquí en Santander. Esto es cerca de Natagaima, en el sur del Tolima, aquí en Colombia. Esto es en Puerto Berrío, en Antioquia. Y este es un pueblito de mi imaginación, de mi inspiración. Ya lo decía, que con laderas escarpadas, con variedad, a veces no tanta, pero hay fauna, hay flora, y esto va acompañado de pozos, de lagunas, en algunas partes pequeños bosques, porque estamos hablando generalmente de la montaña rocosa. Paisaje de páramo, pues allí cambia la vegetación y cambia casi que todo. Aquí hay un contraste que cuando pasamos de páramo o a nieves perpetuas, pero en el caso del páramo hay un contraste entre la vegetación, porque aquí ya no vemos vegetación como en un paisaje de pronto de sabana o un paisaje natural normal y corriente, con altos árboles, con bosques inmensos. Aquí es más bien pobre de eso. La vegetación más que todo está dirigida a los frailejones, ¿no? Y su pequeña vegetación que los acompaña allí. Claro, en paisajes de nieve, totalmente de nieve, pues hay bosque también. Sí, hay bosque, claro que sí. Y no solamente de pinos, hay lo que conocemos, ¿no? Hay otros tipos de vegetación, pero la mayoría es escarpado, cubierto de nieve, pequeña vegetación allí que lo acompaña, que hacen belleza de ese tema de que estamos hablando. Ahora dirijámonos un poco al paisaje de sabana, a los llanos. Aquí en Colombia se habla mucho de los llanos orientales.
aquí al lado, allá a mi izquierda, están los llanos orientales y luego el país de Venezuela, que es también la mayoría es llanura. Entonces allí sí hay abundancia no solamente de vegetación, sino de lagunas, de ríos, de fauna y flora exuberante, donde el artista le puede dar rienda suelta a su pintura, a su dibujo, a su trabajo artístico, porque allí hay mucho de dónde tomar, ¿no? Si va de viaje, lleve su cámara para que esté logrando escenas. Si no la llevó, tome apuntes en su disco duro. Y si no, su libreta de apuntes, vaya tomando apuntes, lo que vio vaya colocándolo ahí, para cuando llegue a su casa, a su taller, entonces ponerlos en el lienzo. Cuando hablamos de paisaje de sabana, de llano, de llanura, pues pudiéramos también decir que hay tres. La sabana tropical, la del sol ardiente, la de los llanos que estoy hablando. Tenemos también la sabana de clima fresco, Aquí en Colombia pudiéramos hablar entonces de la sabana de Bogotá, que es pura sabana y es clima fresco. Y también pudiéramos hablar entonces de sabana de nieve, que esa ya es la que le estoy mencionando, que generalmente no la encontramos en los nevados, no, casi no, pero en los polos sí. Si nos vamos a Groenlandia, si nos vamos a Alaska, o si nos vamos abajo a la Patagonia, allá vamos a encontrar inmensas sabanas de nieve. Entonces, hay mucho de dónde coger. En estos paisajes de sabana, de llanura, cuando hablamos de la línea de horizonte, pues generalmente la forma donde la distancia del suelo, de la tierra, se mezcla con el cielo, allí forma la línea de horizonte. Cuando estemos hablando de perspectiva, que ya estuvimos hablando de eso en composición, en perspectiva volvemos a hablar del tema, o donde el mar allá se pierde en la distancia y se une con el cielo, ahí está la línea de horizonte, porque la línea de tierra es la que tenemos aquí cerca, en el caso del cuadro, ¿no? Aquí está la línea de horizonte, que es el mar, supongamos, aquí está. Y la línea de tierra la tenemos aquí abajo, es donde termina el cuadro. Después hablamos en detalle de eso, cuando estemos hablando de eso que ya les dije. Para algunos es un dolor de cabeza, pero tenemos que hacerlo porque es importante, eso que se llama perspectiva. Ahora, otro tipo de paisaje es el paisaje del desierto, que no necesariamente el desierto es llanura, la hay por supuesto, pero también hay, el terreno también es curveado, que el terreno es cambiante de día con calor inmenso y de noche con mucho frío. Pero bueno, aquí no nos interesa eso, pero ahí vamos aprendiendo algo. Y en el paisaje de desierto, pues tiene escasa vegetación, muy poca vegetación. Entonces, porque la mayoría de su terreno es arena, en algunos casos de roca, como es aquí en Colombia, en el Huila, el desierto de la Tatacoa. Hay otros desiertos, ¿no? O acá abajo en Chile, el desierto de Acatama, o de Atacama, algo así, Atacama creo que se llama, y tantos otros desiertos. En Colombia hay más desiertos, claro que sí. Pero bueno, aquí lo interesante es que la vegetación, como lo digo, es escasa. De pronto encuentra uno un poquitico de vegetación de palmeras del desierto. Me hace acordar de Egipto. No he estado allá, pero he leído mucho, he investigado mucho sobre Egipto, y una laguna, lo que llamamos o lo que se llama oasis. Encuentra uno, pero esos son escasos. Entonces, es decir, yo estoy hablando todas estas cosas porque son interesantes, son muy importantes para las personas que quieren buscar temas para pintar. Yo les he venido diciendo que a veces la persona no sabe qué hacer y se agarra de lo primero que encontró. No, hay mucho de dónde coger. Como les decía, hay mucha tela de dónde cortar. Ahora, hay otro tipo de paisaje que es el paisaje costero, o
paisaje marino. Allí la vegetación pues es de cocoteros, en la gran mayoría. Son palmeras, muelles, barcos, arena, islas, mar. Bueno, lo delicioso que tiene ir a la playa, ir al mar, como aquí en Santa Marta, como aquí en Cartagena. Bueno, Santa Marta tiene unas playas hermosas, muy parecidas en Venezuela, que se llama Cata. En ese sector de Cata, allá sí he tenido la oportunidad. En San Andrés también estaba allá. Eso es inmenso, es hermoso. Para ir a pintar, mucho. La isla de Yoniquí o el acuario. Ahora, yo les he dicho que ese nombre de paisaje tiene variantes, tiene varias cosas. Por ejemplo, el paisaje natural. ¿Natural? ¿Cómo así? Sí, el paisaje natural. Este es donde el hombre nunca ha hecho presencia, donde no ha intervenido el hombre para nada, o lo que normalmente conocemos como paisaje virgen. Y ahora el paisaje cultural. Pues bueno, este es donde sí ha estado el hombre. Y allí encontramos que casas, que pueblos pequeños, caseríos, ya le dije, puentes, caminos, carreteras. Y estamos pintando ese tipo de paisaje. Pues es un paisaje cultural. Las cosas que hacen las personas. Cuando uno hace ese tipo de paisaje, pues ese paisaje también tiene otro nombre. Si yo estoy haciendo un paisaje donde que es cultural, y desde luego coloco allí una persona con su vaca o con el caballo, o la señora con sus gallinas, o la casa, y bueno, todas estas cosas, pues ese tipo de paisaje, que además de ser cultural, también tiene el nombre de costumbrista. Ahora, el paisaje rural, que estos que estoy hablando también son rurales, pero mire usted, así se clasifican, como le estoy diciendo, así de claro y de sencillo, se clasifica esto. El paisaje rural, pues en este hay poblaciones pequeñitas allí y personas que se dedican a las labores agropecuarias. Es parecido al que les acabo de nombrar del cultural, pero mire que ahí siempre hay alguna diferencia. En este paisaje rural, pues está ese tipo de elementos. Bueno, tenemos otro tipo de paisaje, que este es el paisaje urbano. Este ya dejamos el campo, lo rural, y nos trasladamos a un pueblo o a una ciudad y nos ponemos a pintar calles o a pintar el pueblo así desde una distancia. Aquí yo veo el pueblo y pongo a pintarlo, a pintar una calle, a pintar una casa dentro del pueblo o dentro de la ciudad. Y dentro de este paisaje que se llama urbano, también tiene su variación. Por ejemplo, yo decido pintar una habitación, pongo a pintarla en mi cuadro y hago la habitación, o a pintar el patio de mi casa. Me pongo a pintarlo, que aquí está el jardín, que allí está la lavadora, que allí está, bueno, las cosas que hay. Entonces, ese tipo de paisaje ya se llama, dentro del paisaje urbano, se llama paisaje interior, porque es de un interior. Y la vez pasada que hablábamos de los bodegones, en la antigüedad, el nombre de bodegón, como yo ya les expliqué, de dónde viene y qué quiere decir eso, ya les dije todo, pero les anexo algo, y es que inicialmente se pintaban, hacían el interior de una bodega, el interior de una casa grande, y había sillas, y había mesas, y había cuadros, y pintaban, y a eso le llamaban bodegón, porque era un salón grande, ¿no? Después fue adquiriendo ya la modalidad de lo que hoy es bodegón, como les expliqué la vez pasada. Aquí lo interesante, dentro de esto que hemos hablado porque ya vamos a terminar, y en el próximo video, pues seguimos con paisaje, pero ya vamos a dedicarle por ahí a uno o dos paisajes ya, es decir, ya como a hacerlo aquí, sobre todo en el tablero, porque pintarlo pues ya los he venido pintando en mis videos prácticos que hago pintando paisaje.
Entonces, y vamos a dar detalles, a explicar, pero por ahora, pues ya les he dicho las diferentes maneras de hacer paisaje, los diferentes nombres con que se identifican estos elementos de un paisaje y lo que debemos y podemos hacer para no quedarnos como un corcho en un remolino, sino que abramos nuestro entendimiento y busquemos más cosas, porque hay muchas cosas, hay muchísimas. Entonces yo le he dicho que para pintar, no solamente un paisaje, para pintar, tiene que estar en disposición, con su mente tranquila y dispuesto, porque si usted, si la persona, no usted, no, si la persona ha estado bebiendo licor en esa noche, hoy no va a tener cabeza para pintar, hoy no va a tener. Si la persona está de duelo por algo que ha sucedido, no es el momento para pintar, ni para crear. No, tiene que estar descansado, como se lo he mencionado, con una buena música suavecita, allí que le inspire, que lo arrulle. Y bueno, y ojalá un café al lado. Entonces, qué bueno, y darle rienda suelta a su creatividad para colocar ahí lo que a usted se le antoje, lo que usted quiera. Bueno, entonces, mis queridos amigos, será hasta un próximo video. Chao.